Nadie lo sabe todo, pero todo mundo sabe que a principios de enero del 2019, China consiguió con éxito enviar una sonda al lado oscuro de la Luna. El alunizaje en la cara oculta de nuestro satélite natural por parte de la sonda Chang'e 4 marca un antes y un después en la historia de la astrofísica. Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que por más sondas, fotos e información que puedan transmitirnos los canales oficiales de los gobiernos y sus agencias espaciales, lo cierto es que en torno a nuestro satélite hay misterios que persisten hasta el día de hoy y que nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de despejar de forma convincente o rotunda. Es por eso que Clyde y Michael abordaremos algunas cuestiones perturbadoras acerca del lado oculto de la Luna. Y no nos referimos nada más a esa faz que, literalmente, se ha mantenido escondida a nuestros ojos desde el comienzo de la historia, sino a los enigmas más impactantes que, hoy por hoy, flotan sobre nuestras cabezas. El origen de la Luna. Sabemos que la Luna no es de queso y que definitivamente en ella no vive un conejo, pero ¿qué tanto sabemos sobre su origen? A través del tiempo, diversos intelectuales de distintos órdenes del pensamiento y la reflexión humana se han cuestionado acerca de lo extraño que resulta ser nuestro satélite. Robin Brett, científico de la NASA, ha llegado a expresar que es más fácil explicar la inexistencia de la Luna que su existencia. Por su parte, Irwin Shapiro, un notable astrofísico egresado de la Universidad de Harvard, ha llegado a afirmar que la mejor explicación para la Luna es que es un error de la observación y que la Luna simplemente no existe. Por su parte, mucho más atrás en el tiempo, el gran científico y escritor Isaac Asimov llegó a decir lo siguiente con respecto a la Luna: no podemos evitar llegar a la conclusión de que la Luna, por derecho, no debería estar allí. El hecho de que esté es un golpe de suerte casi demasiado bueno como para aceptarlo. Pero, ¿de dónde nace esta resistencia en tantos científicos a creer que la Luna es, de hecho, algo naturalmente ligado a nuestro planeta? Quizá surge de lo sencillo que resulta refutar las hipótesis más aceptadas por las mayorías en torno al origen de nuestro satélite. Esto hay que recalcarlo. Todas estas hipótesis que aceptamos tan ciegamente son hipótesis sin comprobar, no son teorías, y si se toman como verdad es por consenso, no porque exista evidencia irrefutable al respecto. Una de estas hipótesis, la más divulgada, es la que nos cuenta que la Luna formó parte de la Tierra y se separó de esta, quedando en órbita, luego de que algún otro cuerpo celeste, probablemente un cometa o un enorme asteroide, atravesara por completo nuestro mundo. Sin embargo, por más popular que sea esta versión, para muchos astrofísicos resulta inverosímil que un impacto capaz de separar una cuarta parte de la masa de la Tierra, un impacto de esa magnitud, diera como vida a un satélite en lugar de simplemente pulverizarlo todo, convirtiendo a la Tierra en un cinturón de asteroides más. Otra hipótesis nos habla de la posibilidad de que la Luna se desprendiera de la misma masa que formó a la Tierra, es decir, que de la Tierra se formara la Luna, casi como si la hubiera engendrado. Sin embargo, esta hipótesis queda descartada cuando se toma en cuenta que, presumiblemente, la ciencia ha demostrado que la Luna es más vieja que la Tierra, es decir, que se formó antes. Otra cuestión contradictoria a esta explicación considera que, pese a estar hechas de lo mismo, la composición de ambos cuerpos, así como sus respectivas fuerzas de gravedad, son muy diferentes. El hombre no llegó a la Luna. Todos conocemos esa historia sobre la simulación del viaje a la Luna. La versión más célebre es que todo se rodó en un estudio de grabación, con Neil Armstrong y compañía como actores paleros de esta enorme farsa que tenía como objetivo acabar con la reputación de la exploración espacial rusa y así posicionar a los Estados Unidos de América como una potencia mundial en medio de la terrible Guerra Fría. Las supuestas evidencias de esto abundan. Desde la irregular y patética sombra que el Sol proyecta sobre los módulos lunares en las fotos y tomas que se conocen, la bandera de los Estados Unidos ondulando con el viento, el suelo lunar inmaculado tras supuestamente soportar la propulsión de los módulos lunares o hasta el hecho de que no se ven las estrellas en ninguna toma o fotografía del evento del siglo, entre otras cosas, han hecho dudar a más de uno. Pero existen dos evidencias, las menos difundidas sobre el tema y quizás las más interesantes, y esas te las contamos aquí. La primera de ellas, la más controvertida, aunque refutable en cierta manera, es la de los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen son dos zonas infranqueables de la magnetosfera terrestre, en donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía.
En ellos, la radiación descompone o cambia absolutamente todo, incluyendo los circuitos de cualquier nave que se atreva a cruzarlos. Por supuesto, esto significaría que ningún hombre o vehículo de una tecnología como la que se tenía en los años 60 habrían podido cruzar con éxito esta zona de la muerte. O dicho de otra forma, nada vivo puede atravesar tan mortal cinturón de radiación. Pero la NASA tiene sus propias respuestas. La refutación más simple a esta hipótesis es que si no se permanece en los cinturones de Van Allen demasiado tiempo, cualquier ser vivo podría atravesarlos sin riesgo para su vida. Y como supuestamente las misiones del Apolo no permanecieron más de 30 minutos en ellos, tiempo que en la NASA estimaban suficiente para enviar a cualquiera a la Luna sin freírle el cerebro o la nave espacial en la que viajaba, podemos estar seguros de la veracidad en las misiones exitosas de alunizaje por parte del hombre estadounidense. Lo único inexplicable aquí es por qué ya nadie, ningún hombre, mujer, simio o perro de ningún otro país volvió a pisar la Luna después de las misiones Apolo. La segunda evidencia que tenemos para ti es reciente, tan reciente como hablar del año pasado. Esa evidencia es la del polvo lunar. De acuerdo a los hallazgos publicados en la revista de ciencia GeoHealth en otoño de 2018, un grupo de científicos de la Universidad de Stony Brook de Nueva York, conformado por Katie Luke, Joel Horowitz, Bruce Demple y comandados por la genetista Rachel Caston, fueron contratados por la NASA para investigar el daño del polvo lunar en los seres vivos. Sí, en la NASA se les prendió el foco de investigar estos efectos a estas alturas del partido, a 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Los resultados de dicha investigación fueron aterradores. El polvo lunar es mortal, absolutamente letal para los humanos, pues además de dañar el ADN, destruye los pulmones y acaba con el cerebro. En este artículo se relata que durante los experimentos, el polvo lunar, lo suficientemente fino como para inhalarlo apenas se tiene contacto con él, mató las células cultivadas de los pulmones humanos en ratones con tanta eficacia que los investigadores ni siquiera pudieron estimar el daño para el ADN. Entretanto, las neuronas de los ratones no solo morían en masa, sino que también sufrían cambios genéticos significativos. De acuerdo con la científica Rachel Caston, respirar las cenizas de un volcán es menos dañino que respirar el polvo lunar. Para muchos es un hecho que esta investigación pone en duda el alunizaje del hombre en 1969. Si este polvo lunar tan fino se podía hallar en todas partes, y si los astronautas respiraban abiertamente cuando se represurizaba el módulo lunar en el que estos se encontraban, ¿por qué no se murieron entonces? ¿Qué tenían estos astronautas que podían sobrevivir a la radiación de los cinturones de Van Allen y al mortífero polvo lunar? ¿O es que en verdad el hombre no llegó ni ha llegado personalmente a la Luna? Luna artificial. Para mucha gente, incluyendo científicos serios y científicos de dudosa formación académica, la Luna no es un cuerpo celeste natural. Tras las extrañas declaraciones del astronauta Buzz Aldrin sobre cómo sintió que la Luna se movió tras pisarla por vez primera, los científicos rusos Bashin y Sherbakov investigaron más al respecto. Intrigados por la anormal órbita circular de la Luna, órbita que en nuestro sistema solar únicamente poseen nuestra Luna y Phobos, una de las lunas de Marte, los científicos mostraron serias dudas de que la Luna, en cualquier punto de su historia, hubiera sido atrapada por la gravedad de la Tierra en su creación o en su formación, porque de ser así, su órbita sería elíptica. Bashin y Sherbakov también observaron una rareza en la Luna, y esta rareza se hallaba en el tipo de sus cráteres, que van desde los 80 centímetros hasta los 280 kilómetros. La rareza, según ellos y otros más que respaldan sus puntos de vista, radicaba en que los impactos recibidos a través de la historia del sistema solar no parecían haber logrado crear cráteres de enorme profundidad como los observados en otros cuerpos celestes, incluido nuestro planeta. De hecho, los cráteres, en lugar de ser inmensos en profundidad, solamente son inmensos en términos longitudinales. Es como si el suelo lunar fuera una especie de malla que al momento de recibir un impacto distribuyera esa fuerza, esa implosión, a lo ancho para impedir que sea atravesada. Posteriormente a estas indagaciones, interesados en el proyecto de espejos y láseres instalados por los americanos en la Luna, los dos científicos rusos observaron que dichos láseres, cuya activación obedecía a los impactos que constantemente recibe la Luna, llegaban reflejados a la Tierra con vibraciones anormales, o mejor dicho, imposibles de creer para un satélite natural. La vibración de dichos láseres implicaría que la Luna, cada vez que es golpeada por algún meteoro, se mueve, sí, como si habláramos de una pelota de goma.
Por si este hallazgo fuera poco, los rusos también descubrieron que la gravedad de la Luna no es uniforme y que dependiendo de la zona, la gravedad puede llegar a ser más alta que en otras. Base de operaciones de una inteligencia superior. Existen varias hipótesis sobre la verdadera naturaleza de la Luna. Una de estas hipótesis señala que la Luna fue, quizá, una especie de nave que trajo al hombre por vez primera a la Tierra. Algunos creen que se trató del vehículo que trajo a la humanidad, quizás desde un agónico planeta Marte. Otros creen que quizá fue una suerte de arca de Noé que salvó a la humanidad y a los animales del diluvio universal, ya fuera que este gran diluvio tuviera lugar en la Tierra o en otro planeta. Otra hipótesis sostiene que la Luna podría ser la base de alguna inteligencia extraterrestre y que todos los ovnis que se han visto desde siempre provienen de ella. Independiente de si estas hipótesis son ciertas o no, los testimonios de Carl Wolf, un técnico de la Fuerza Aérea Norteamericana en Langley, Virginia, parece confirmar algo de esto, pues de acuerdo a sus testimonios, tras analizar datos recabados de una sonda de resonancia lunar, descubrió que en el lado oscuro de la Luna, en su cara oculta, existen estructuras artificiales, incluyendo radares y antenas que no son de origen humano. Otra teoría, pero una de índole paranormal, es que la Luna fue una base no para alienígenas de otros planetas, sino para los ángeles del Señor, sí, los ángeles de Dios. Esta interpretación viene del libro de Enoc, un texto considerado como apócrifo para los católicos romanos y para la gran mayoría de los judíos. Enoc fue un patriarca judío, padre de Matusalén y uno de los elegidos que fue ascendido al reino de los cielos con todo y cuerpo. De acuerdo a los textos de Enoc, previo al diluvio, Dios ordenó a un grupo de ángeles, conocidos como los guardianes, para proteger al hombre de las insidias y los planes de Satán. En los textos se habla de que el líder de estos ángeles, Semijasa o Semyasa, hoy considerado un demonio por los demonólogos, decidió hacer su base en la Luna. Lo más llamativo de este pasaje es que resulta difícil traducirlo correctamente, y hay quienes creen que en lugar de decir que los guardianes hicieron de la Luna su base, el texto en realidad quiere decir que la Luna fue hecha literalmente por ellos, es decir, creada desde cero por los ángeles del Señor para fungir como su base. O sea que la Luna no existía hasta que los guardianes la crearon para vigilar desde ahí a la humanidad. El libro no vuelve a hacer referencias a la Luna en un sentido así, y lo que prosigue es la eventual caída de los guardianes, quienes se encargaron de engendrar con las hijas de los hombres a los nefilim o gigantes, y de introducir en las mentes de los hombres ideas nocivas y malignas como la guerra y la creación de armas, la explotación del ecosistema, la codicia por el oro y más. Sin embargo, de la mano de este relato se desprende una hipótesis que va cobrando poco a poco fuerza entre muchos creyentes de que la Luna esconde algo inquietante. Antes de que Dios enviara el diluvio para aniquilar a los humanos violentos e inicuos y a los nefilim, los arcángeles Miguel, Uriel, Gabriel y Rafael derrotaron a Semyasa y al resto de los guardianes, encadenándolos para siempre en la tierra. Sin embargo, hay quienes creen que tal vez estos ángeles o demonios fueron encerrados en el interior de la Luna. De acuerdo a esta hipótesis, los 4 grandes arcángeles del Señor se encargarían de evitar que estos seres fueran liberados por error, dotando a la Luna de una superficie impenetrable, explicando así el por qué los meteoros son amortiguados, logrando que su fuerza destructiva se extienda de forma longitudinal, evitando ser perforado. Además de esto, conociendo la enorme curiosidad del hombre, los ángeles también se darían a la tarea de crear los cinturones de Van Allen, los cuales podríamos entender como un firewall o un cortafuegos para evitar que los humanos puedan llegar a la Luna y cometer el enorme error de liberar a estas malévolas criaturas. Inspiración de poetas y locos, diosa de los soñadores, símbolo de adoración para brujas y hechiceros, enigma vibrante, o quizá una sutil piedad colocada solitariamente en medio de la oscuridad para brindarnos un poco de luz y consuelo ante el dominio de la noche. La Luna es todo eso, y mucho, mucho más, para cualquier mente capaz de contemplarla. Tan solo deja volar tu imaginación, contrasta lo que aquí te hemos revelado y reconfigura tu concepción de tan excepcional astro. Recuerda, nadie lo sabe todo, así que comparte este video si deseas que más gente conozca lo que tú ya sabes. Hasta la próxima.